La prueba de ADN llegó. 99,9% de compatibilidad. ¿El problema? El padre está encerrado en una prisión de máxima seguridad durante los últimos 5 años. Entonces, ¿cómo es posible que un niño, nacido hace 3 años, sea su hijo biológico? La familia Okonkwo siempre fue sinónimo de prestigio en Madrid. Propiedades en Salamanca, Mercedes estacionados en el garaje triple, cenas donde ministros y empresarios se disputaban las invitaciones. Adaese Okonkwo llevaba ese apellido como un manto sagrado, una herencia que exigía postura impecable, reputación intocable, apariencias siempre preservadas. Se había casado con Chibuzo a los 23 años, en una ceremonia que ocupó 3 páginas completas en las revistas de sociedad. Él provenía de una familia igualmente influyente, abogado brillante con futuro promisorio en la política. El matrimonio parecía diseñado por los propios dioses de la fortuna. Durante los primeros años, todo transcurrió dentro del guión esperado. Viajes a Dubái, eventos benéficos, fotos impecables en las redes sociales. Adaese comandaba la fundación de la familia, distribuyendo canastas básicas mientras usaba vestidos que costaban más que un coche popular. La única sombra en ese cuadro perfecto era la ausencia de hijos. 3 años pasaron, después 4. Las tías comenzaron a susurrar. La suegra pasó a hacer comentarios cada vez menos sutiles durante los almuerzos dominicales. En el 5.º año de matrimonio, Chibuzo fue arrestado. Fraude financiero, lavado de dinero, crímenes de cuello blanco que ocuparon los titulares durante semanas. La sentencia fue dura. 12 años en la penitenciaría de máxima seguridad, sin posibilidad de libertad condicional, antes de cumplir por lo menos 8. No había visitas conyugales. No había contacto físico permitido más allá de un apretón de manos supervisado una vez al mes. Las rejas que separaron a Chibuzo del mundo también separaron cualquier posibilidad de que él generara descendientes mientras estuviera encarcelado. Adaese visitaba a su marido religiosamente los primeros meses. Llevaba comida casera, actualizaciones sobre los procesos de apelación, esperanza empacada en recipientes de aluminio. Pero conforme los meses se transformaron en años, las visitas fueron espaciándose. La vida continuaba allá afuera, y ella necesitaba mantener las apariencias, administrar los bienes que no habían sido confiscados, representar a la familia en eventos donde ahora era recibida con miradas de pena mal disimulada. Fue en el 3.er año de prisión de Chibuzo que Adaese descubrió que estaba embarazada. La noticia llegó como un rayo en cielo aparentemente despejado. Había ido al médico por náuseas persistentes, pensando que sería estrés, tal vez una úlcera desarrollada por la presión constante de mantener la dignidad familiar en medio del escándalo. El médico pidió exámenes de rutina. Cuando los resultados volvieron, la llamó personalmente para dar la noticia. 6 semanas de gestación. Adaese sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su marido estaba preso hacía casi 3 años. 3 años sin contacto íntimo. 3 años separados por paredes de concreto y rejas de acero. ¿Cómo demonios estaba embarazada? En los días siguientes, vivió en una niebla de pánico silencioso. No podía contarle a la familia. No todavía. Necesitaba pensar, procesar, entender. Pero el bebé crecía, y pronto no habría forma de ocultarlo. Cuando finalmente reveló el embarazo, las reacciones llegaron como una tormenta de fuego. La madre de Chibuzo fue la primera en explotar. Las acusaciones volaron como esquirlas. Adaese era una prostituta, una traidora, una vergüenza. ¿Cómo se atrevía a deshonrar el apellido Okonkwo de esa manera? Su hijo se estaba pudriendo en prisión por errores que tal vez ni siquiera fueran todos suyos. ¿Y esta mujer tenía la audacia de aparecer embarazada de otro hombre? Los hermanos de Chibuzo exigieron una prueba de ADN inmediatamente. La propia familia de Adaese, inicialmente en shock, rápidamente se dividió. Algunos creían que había una explicación, que tal vez procedimientos médicos podrían haberse realizado antes de la prisión. Otros voltearon el rostro, incapaces de soportar la vergüenza pública que se aproximaba. Las redes sociales se incendiaron. Blogs de chismes publicaban teorías cada vez más salvajes. ¿Quién sería el verdadero padre? ¿Un chófer? ¿Un guardia de seguridad? ¿Tal vez uno de los abogados que cuidaban las apelaciones de Chibuzo? La especulación era infinita, cruel, implacable. Adaese dio a luz a un niño saludable en una clínica privada,
lejos de las miradas curiosas. Lo llamó Chukwuemeka, Dios hizo algo grande, porque en el fondo de su corazón, a pesar de todo el caos, sabía que había una explicación. Tenía que haberla. Cuando el bebé cumplió 3 meses, la familia de Chibuzo formalizó la exigencia. Prueba de paternidad inmediata, o moverían procesos para remover a Adaeze de cualquier herencia, cuestionarían su permanencia en la residencia familiar, destruirían completamente cualquier resquicio de reputación que aún le quedara. El laboratorio elegido fue uno de los más respetados de Madrid, conocido por atender celebridades y casos de alto perfil con discreción absoluta. Se recolectaron muestras del bebé y se compararon con material genético de Chibuzo que había sido archivado antes de la prisión, de un examen médico de rutina años atrás. 2 semanas de espera. 14 días que parecieron 14 años. Adaeze apenas dormía, apenas comía. Mecía a Chukwuemeka en sus brazos durante las madrugadas, susurrando oraciones, pidiendo que la verdad saliera a la luz, fuera cual fuera. El sobre llegó una mañana de octubre de 2025. Adaeze lo abrió sola en su habitación, con las manos temblando tanto que casi rasga el papel. Sus ojos recorrieron las líneas técnicas, los números, los gráficos incomprensibles, hasta llegar a la conclusión final. Probabilidad de paternidad: 99,9%. Chibuzo Okonkwo era, biológicamente, el padre de Chukwuemeka. Por un instante, Adaeze sintió un alivio tan intenso que sus rodillas se debilitaron. La verdad, ella tenía razón. Había una explicación. Pero entonces la realidad aplastante de lo que aquel resultado significaba la golpeó como un tren descontrolado. Chibuzo llevaba preso 5 años. Encerrado, aislado, sin acceso a visitas conyugales, sin posibilidad física de concepción. Y aún así, el ADN confirmaba con certeza científica incuestionable. Él era el padre. ¿Cómo? Cuando Adaeze convocó una reunión familiar para revelar los resultados, el silencio inicial fue ensordecedor. La suegra tomó el papel, lo leyó, lo releyó, miró a Adaeze con una expresión que mezclaba confusión y rabia mal resuelta. «Esto es imposible», finalmente dijo, la voz extrañamente calmada. «Absolutamente imposible». «Es lo que dice la prueba», respondió Adaeze, intentando mantener la voz firme. 99,9% de certeza. Chibuzo es el padre. Uno de los hermanos de Chibuzo estalló. ¿Nos estás tomando por idiotas? Mi hermano lleva encerrado en la penitenciaría 5 años. 5 años. Ese bebé tiene 3 meses. Las cuentas no cuadran, Adaeze. Sé que parece imposible. Ella comenzó, pero fue interrumpida. ¿Parece? ¿Parece? La suegra se levantó, el papel del ADN arrugado en su puño. Adulteraste esta prueba. Pagaste al laboratorio. Algo. Porque lo que estás sugiriendo desafía toda lógica. Fue entonces que el tío mayor de Chibuzo, un hombre generalmente silencioso, habló. Su voz era baja, pero llevaba autoridad. Hay precedentes, dijo, y todos se giraron para mirarlo. En noviembre de 2025, en Warri, hubo un caso. Un hombre descubrió a través del ADN que los hijos que presumía eran suyos, eran en realidad del pastor de la iglesia que frecuentaban. La esposa había mantenido un romance durante años. Eso no ayuda a nuestra situación, dijo Adaeze, la frustración creciendo. Yo no tuve ningún romance. Y en España, el tío continuó, ignorándola. 1 de cada 4 niños no está biológicamente relacionado con el hombre que cree ser el padre. Las pruebas de ADN han revelado una epidemia de paternidad falsa. Este escándalo de nuestra familia se está convirtiendo en parte de esa estadística impactante. Adaeze sintió lágrimas de rabia arder en sus ojos. Pero la prueba confirma que Chibuzo es el padre. No estoy diciendo que otro hombre es el padre. Estoy diciendo que mi marido es el padre. La madre de Chibuzo se acercó a ella, el rostro a centímetros del suyo. Si mi hijo está en la cárcel desde hace 5 años y tú apareces embarazada 3 años después de su prisión, ¿quién demonios es el verdadero padre de esta criatura? Porque no importa lo que diga ese papel, la física no permite que sea Chibuzo. El ambiente estaba eléctricamente cargado de acusación, confusión, rabia sin dirección.
Adaese sostuvo a Chukwuemeka contra su pecho, el bebé comenzando a gimotear sintiendo la tensión. «Hay algo que no están considerando», dijo, la voz baja pero firme. «Algo que sucedió antes de la prisión. Algo que nosotros, hicimos». Todos se congelaron. «¿Qué?», la suegra preguntó, los ojos entrecerrados. Adaese respiró profundo. Lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo, explicaría lo imposible, pero también sacaría a la luz un secreto que ella y Chibuzo habían prometido llevarse a la tumba. En los meses antes de que Chibuzo fuera encarcelado, comenzó, eligiendo cada palabra con cuidado, cuando sabíamos que la prisión era inevitable, cuando los abogados nos dijeron que la sentencia sería larga. Hicimos algo que guardamos en secreto. El silencio en la sala era absoluto. Hasta Chukwuemeka había dejado de llorar, como si entendiera que este era un momento crucial. Preservamos material genético de Chibuzo, esperma congelado, en una clínica de fertilidad. La revelación cayó como una bomba. Expresiones impactadas, bocas abiertas. Alguien dejó escapar una palabrota en voz baja. Durante años intenté quedar embarazada naturalmente. Adaese continuó, las palabras ahora fluyendo. Ustedes lo saben. Todos sabían de nuestra dificultad. Cuando la prisión se acercó, Chibuzo sugirió que preserváramos sus muestras. Por si yo quisiera, en el futuro, intentar la fertilización. Él no quería que su prisión me robara la oportunidad de ser madre. La madre de Chibuzo se sentó pesadamente, procesando. ¿Y tú? ¿Usaste? ¿Hiciste fertilización? Hace 6 meses, Adaese confirmó. Inseminación artificial, con el material preservado de Chibuzo. Por eso el ADN coincide perfectamente. Porque Chukwuemeka es realmente hijo suyo, biológicamente, aunque la concepción haya ocurrido años después de la prisión. El hermano que había estallado anteriormente ahora parecía confundido. ¿Por qué no nos lo contaste antes? ¿Por qué dejaste que te acusáramos, que te humilláramos? Adaese sintió las lágrimas finalmente caer. Porque era un secreto nuestro, nuestro último plan antes de que el mundo se derrumbara. No quería que saliera a la luz así, forzado, expuesto. Yo quería. No sé lo que quería. Pero incluso con la explicación, algo no encajaba completamente. La suegra la miraba con una expresión extraña, una mezcla de alivio y ¿desconfianza aún persistente? Hay otra cosa, la anciana dijo lentamente. Algo que todavía no nos estás contando. Adaese sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Cómo podía saberlo? Porque si fuera solo eso, la suegra continuó. Solo fertilización con material preservado. Nos lo habrías contado inmediatamente cuando se descubrió el embarazo. Habrías evitado todo este escándalo. Pero no lo contaste. Te quedaste en silencio, dejando que la tormenta creciera. ¿Por qué? El nudo en la garganta de Adaese se apretó. Miró el rostro del bebé en sus brazos, los ojos de Chukwuemeka fijos en ella con inocencia absoluta. Porque la verdad completa era más complicada de lo que había revelado. Porque en los meses antes del arresto, había ocurrido algo entre ella y Chibuzo. Algo que nadie en la familia sabía. Un secreto que explicaba no solo al bebé, sino también elecciones que habían sido hechas, decisiones que habían llevado al camino de la prisión. Para entender el resultado imposible del ADN, para comprender cómo un niño nacido 3 años después del arresto podría ser hijo biológico de un hombre encarcelado, sería necesario volver al principio. A los últimos meses antes de que las puertas de la prisión se cerraran. A un periodo donde secretos fueron creados, promesas fueron rotas y decisiones irreversibles fueron tomadas. Y el viaje de vuelta a ese pasado comenzaría con una pregunta simple que Adaese había evitado responder durante toda aquella reunión familiar tensa. ¿Por qué ella y Chibuzo habían decidido preservar material genético en primer lugar, si durante 5 años de matrimonio nunca habían logrado concebir naturalmente? La respuesta estaba enterrada 5 años en el pasado, en las semanas finales antes de la prisión, en consultas médicas que cambiaron todo. En verdad es que fueron descubiertas demasiado tarde, y para encontrar esas respuestas, sería necesario regresar a ese momento específico. A las últimas 6 semanas de libertad de Chibuzo. Al periodo donde todo comenzó a derrumbarse, y donde, paradójicamente, la semilla de Chukwuemeka
fue preservada para el futuro. 5 años atrás, antes de la sentencia de prisión, esta familia parecía perfecta vista desde fuera. Riqueza, estatus, respeto. Pero detrás de las puertas cerradas, una crisis los estaba destruyendo por dentro. Y todo comenzó con una sola palabra que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta: infertilidad. Para ella, la esposa, cada mes que pasaba sin novedades era otro golpe a su dignidad. Cada prueba negativa era otra prueba de lo que ella consideraba su fallo como mujer. Ella tenía todo: la casa elegante, el marido exitoso, la posición social envidiable, pero le faltaba lo único que, a los ojos de la sociedad, verdaderamente importaba: un hijo. Al principio, él fue comprensivo, cariñoso incluso. Se dijeron a sí mismos que era solo cuestión de tiempo, que la presión les estaba impidiendo, que cuando se relajaran, ocurriría naturalmente. Pero los meses se transformaron en años, y la paciencia de él comenzó a desvanecerse como humo. Las primeras consultas médicas fueron discretas, programadas en clínicas privadas, a kilómetros de distancia de su ciudad, donde nadie los reconocería. Ella se sometió a examen tras examen, análisis de sangre, ecografías, procedimientos invasivos que la dejaban exhausta y humillada, y con cada resultado que llegaba, la misma conclusión desconcertante: no había nada visiblemente mal con ella. Pero eso no importaba, porque en la mente de él ya estaba formada una certeza inquebrantable: la culpa era de ella. Las conversaciones en la mesa del comedor se convirtieron en interrogatorios silenciosos. La mirada de él sobre ella cambió. Ya no era la mirada de un marido enamorado. Era la mirada de un hombre que se sentía engañado, traicionado por la promesa incumplida de una descendencia. Y entonces comenzaron las presiones externas. La madre de él, con aquella sonrisa falsa y venenosa, preguntaba siempre que los visitaba: entonces, ¿todavía nada de novedades? La vecina ya está embarazada del tercero. ¡Qué bendición!, ¿no? Cada palabra era una puñalada disimulada de conversación casual. Los tíos, los primos, los amigos de la familia, todos tenían una opinión, todos tenían un consejo. Té de hierbas especial, rezos a santos específicos, visitas a curanderos tradicionales, como si el cuerpo de ella fuera un problema mecánico que solo necesitara la herramienta correcta para ser reparado. Pero lo peor eran los susurros. Ella los escuchaba en las fiestas familiares, cuando pasaba por los pasillos. Mujer estéril, decían en voz baja, pero no lo suficientemente baja para que ella no oyera. ¿Qué ve él en ella? Podría tener cualquier mujer que le diera hijos. En sociedades africanas, la infertilidad lleva un estigma devastador. Investigaciones muestran que el 64% de los individuos que enfrentan infertilidad sufren exclusión social, y las mujeres soportan el juicio más severo. Para esta esposa, la incapacidad de concebir no era solo dolor personal. Amenazaba toda su existencia social. Ella comenzó a evitar eventos familiares. Inventaba excusas para no ir a bodas, bautizos, fiestas donde inevitablemente sería confrontada con bebés y barrigas de embarazadas. Cada invitación era un recordatorio de su fracaso, y él, en vez de protegerla, comenzó a alimentar el fuego. En una reunión familiar particularmente tensa, después de otra ronda de comentarios insinuantes, él finalmente explotó. Frente a todos, apuntó el dedo hacia ella y dijo las palabras que la destrozarían: tal vez el problema sea realmente de ella. Todos los exámenes que me hice están perfectos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella no lloró allí. No en ese momento. Mantuvo la compostura, el rostro neutro, la postura digna, pero por dentro, algo se rompió irremediablemente. El hombre que prometió amarla en todas las circunstancias, acababa de culparla públicamente por lo que ambos no lograban. El matrimonio, otrora símbolo de éxito, se transformó en un campo de batalla. Las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes y crueles. Él la acusaba de estar atrapándolo en un matrimonio sin futuro. Ella le suplicaba que tuvieran paciencia, que intentaran otros tratamientos, que no se rindieran. Pero con cada súplica, él se alejaba más. Fue en esta época que el dinero comenzó a desaparecer. Ella no se dio cuenta inmediatamente. Las finanzas eran controladas por él, como era tradición. Pero poco a poco,
Comenzó a notar señales, cuentas que quedaban sin pagar, conversaciones telefónicas susurradas tarde en la noche, reuniones misteriosas que él justificaba como negocios importantes. ¿Estaba él gastando dinero en tratamientos de fertilidad secretos? ¿En consultas con especialistas que prometían milagros? ¿O sería algo más sombrío? La verdad era que la desesperación de él había tomado una forma peligrosa. La obsesión por tener un hijo, combinada con la presión para mantener las apariencias de éxito, lo había empujado a un territorio prohibido. Empezó a tomar decisiones que, meses después, lo pondrían frente a un juez. Pero en ese momento, ella no sabía nada de eso. Todo lo que sabía era que lo estaba perdiendo, y que, a los ojos de todos, la culpa siempre sería de ella. La gota que colmó el vaso vino una tarde de domingo. La familia de él se reunió en la casa de los padres para un almuerzo tradicional. La mesa estaba repleta de comida, de risas, de niños corriendo por el jardín, y ella, sentada en la esquina, invisible. La cuñada, embarazada del segundo hijo, acariciaba su vientre con una sonrisa radiante. La madre de él no paraba de elogiar, de planear el futuro, de hablar sobre linajes y herencias. Y entonces, como si ella no estuviera allí, la matriarca se volvió hacia su hijo y dijo: «Sabes, antiguamente, cuando una mujer no podía dar hijos, el hombre tenía derecho a buscar otra que pudiera». Su tenedor cayó en el plato con un estruendo. Todos miraron, algunos avergonzados, otros curiosos. Y él, su marido, el hombre que prometió estar a su lado, no dijo nada. Solo bajó la mirada y siguió comiendo. Esa noche, ella no durmió. Acostada en la cama junto a él, que roncaba indiferente, tomó una decisión. No sobre el matrimonio, eso ya estaba perdido, sino sobre sí misma, sobre la necesidad de descubrir, de una vez por todas, que estaba realmente mal. Pidió cita en una clínica especializada en la capital, sola, sin contarle a nadie. Se sometió a una batería completa de pruebas, las más avanzadas disponibles. Y cuando llegaron los resultados, una semana después, se sentó en el consultorio y escuchó las palabras que lo cambiarían todo. Su sistema reproductivo está sano. Está ovulando perfectamente. No hay absolutamente nada malo con usted. Ella parpadeó sin comprender. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué no puedo quedar embarazada? La médica vaciló. Luego, con delicadeza profesional, sugirió: «Tal vez sea hora de que su marido se haga exámenes más profundos». Su mundo se puso patas arriba. Todo, los años de humillación, las acusaciones, la culpa que había cargado como una cruz, todo era mentira. Ella no era el problema, nunca lo fue. Volvió a casa con los resultados en una carpeta. Ensayó 1000 veces cómo se los mostraría, cómo se lo diría, cómo finalmente limpiaría su nombre frente a la familia de él. Pero cuando llegó, la casa estaba vacía. Había una nota en la mesa de la cocina, breve, fría, impersonal. «Me llamaron para una reunión urgente. No sé cuándo vuelvo». Ella no sabía todavía, pero aquella reunión urgente era, en realidad, el comienzo del fin. Mientras ella descubría su inocencia biológica, él estaba siendo atrapado en una red de decisiones ilegales que lo llevarían, meses después, ante un tribunal. Las semanas que siguieron fueron un borrón de caos. La policía apareció. Interrogatorios, abogados. La familia de él corrió a proteger la reputación, a esconder los detalles, a construir narrativas que minimizaran el escándalo. Y ella, la esposa que durante años fue culpada por no darle hijos a la familia, de repente se volvió invisible nuevamente. Nadie le preguntó cómo estaba. A nadie le importaron los resultados médicos que sostenía como prueba de su inocencia. Porque ahora había un problema mayor, un escándalo mayor, un crimen mayor. El juicio fue rápido, las pruebas, abrumadoras. Él fue condenado, sentenciado a años tras las rejas. Y mientras él esperaba el traslado a prisión, ella desapareció. La familia de él se dio cuenta 3 días después de que ella no había vuelto a casa. Llamaron. Enviaron mensajes. Fueron a su casa que encontraron ordenada y vacía. Cuando finalmente preguntaron a la familia de ella, recibieron una respuesta vaga. Fue a visitar familiares, necesita tiempo.
Pero nadie preguntó qué familiares, o dónde, o por qué. Nadie cuestionó por qué una mujer, cuyo marido acababa de ser condenado, de repente necesitaba desaparecer durante 3 meses completos. La verdad es que a nadie realmente le importaba. El escándalo del marido preso ya era suficientemente embarazoso. Si la esposa estéril quería desaparecer, tal vez fuera incluso mejor. Él fue encarcelado. Las puertas de la prisión se cerraron. Y 9 meses después del inicio de su cumplimiento de condena, ella reapareció. Con un bebé en brazos. Un bebé saludable. Regordete. De ojos brillantes. La familia de él quedó en shock. Confundida. Incrédula. ¿Cómo es posible?, se preguntaban entre sí. Ella que nunca pudo quedar embarazada, ¿ahora aparece con un niño? Ella no dio explicaciones, solo sonrió. Una sonrisa tranquila, serena, casi triunfante, y dijo: Dios tiene sus tiempos. Pero las preguntas permanecieron, susurradas en los pasillos, en las fiestas, en las reuniones familiares. ¿A dónde fue durante esos 3 meses? ¿A quién visitó? Y más importante, ¿de quién era ese bebé? Porque si ella no podía quedar embarazada durante todos esos años con su marido, ¿cómo lo logró ahora, precisamente cuando él estaba preso y lejos de ella? La respuesta a estas preguntas estaba escondida en los 3 meses de silencio, en los lugares que visitó, en las personas que vio, en las decisiones que tomó cuando finalmente comprendió que la culpa nunca fue de ella. Y lo que descubrió, lo que hizo, era más impactante de lo que cualquiera podría imaginar. Los 3 meses en que estuvo ausente, nadie cuestionó. Luto, decían. Vergüenza. Pero la verdad era mucho más calculada. Cuando una mujer desaparece durante 3 meses y regresa embarazada, el silencio a su alrededor no es accidental. Es estratégico. Es el tipo de silencio que familias enteras conspiran para mantener, porque la alternativa sería admitir algo que ninguno de ellos está preparado para enfrentar. Y fue exactamente ese silencio el que comenzó a fragmentarse cuando el marido, finalmente confrontado con la realidad de que su esposa estaba esperando un hijo, hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿De quién es este niño? Ella no respondió inmediatamente. No porque no lo supiera, sino porque la respuesta tenía capas. Capas de secretos, de decisiones tomadas en la desesperación, de encuentros que nunca deberían haber sucedido. Y fue en ese momento que la familia se dio cuenta de algo perturbador. Había más de una posibilidad. 3 hombres, para ser exactos. El primer sospechoso era demasiado obvio como para ser ignorado. El mejor amigo del marido, ese hombre que siempre estaba presente durante las crisis del matrimonio, que ofrecía apoyo emocional cuando la pareja peleaba, que tenía dinero, influencia y acceso irrestricto a su casa. Era rico, el tipo de hombre que resuelve problemas con dinero, que compra silencios, que sabe exactamente cómo manipular situaciones para que nadie haga preguntas incómodas. Durante los meses en que el matrimonio se estaba desmoronando, él era la persona que más llamaba, que más visitaba, que más se preocupaba. Pero preocupación e interés romántico, como todos saben, a veces se confunden de manera conveniente. La familia comenzó a recordar pequeños detalles, la forma en que él la miraba, los mensajes que llegaban a su celular tarde en la noche, las veces en que él aparecía en la casa cuando el marido estaba viajando por trabajo. Coincidencias, tal vez. O evidencias. El segundo sospechoso era aún más perturbador. El pastor de la iglesia que la familia frecuentaba. El hombre que ofreció consejería espiritual durante la lucha contra la infertilidad. Aquel que oró con ella, que lloró con ella, que sostuvo sus manos mientras ella le suplicaba a Dios por un milagro. Y aquí es donde la historia comienza a hacer eco de un patrón que no es nuevo. No es aislado. No es raro. Porque apenas unas semanas antes de que este caso saliera a la luz, otra familia nigeriana en Warri hizo un descubrimiento devastador. Ellos también confiaban en el pastor de su iglesia. También creían que él era un hombre de Dios, alguien más allá de cualquier sospecha, hasta que una prueba de ADN confirmó con 99.9% de certeza que el pastor era el padre biológico del niño que ellos pensaban que era del marido. 99.9%. No hay margen de error en ese número. No hay espacio para la duda. Solo la verdad cruda e innegable de que el hombre que debería proteger la santidad del matrimonio fue quien la destruyó. Y ese patrón,
Esa traición dentro de comunidades religiosas se estaba convirtiendo en un fenómeno documentado. Ya no era una historia aislada, era una epidemia silenciosa de abuso de poder disfrazado de orientación espiritual. Así que cuando la familia de esta mujer comenzó a considerar al pastor como uno de los posibles padres, no estaban siendo paranoicos. Estaban siendo realistas, porque ella pasó horas con él, a solas, en sesiones de consejería que ocurrían a puertas cerradas. Y en una cultura donde cuestionar a un líder religioso es visto como cuestionar al mismo Dios, nadie jamás preguntó qué realmente sucedía en esas salas, hasta ahora. El tercer sospechoso era el más complicado de todos, el socio de negocios del marido. Un hombre que estaba financieramente entrelazado con la familia de maneras que hacían cualquier acusación en su contra extremadamente peligrosa. Porque él no era solo un conocido. Tenía inversiones conjuntas con el marido. Conocía los secretos financieros de la familia. Sabía dónde estaban enterrados los cadáveres, metafóricamente hablando. Y literalmente, quizás. Porque los negocios del marido no eran exactamente legales. Había dinero que no podía ser explicado. Transacciones que no aparecían en ningún libro contable oficial. Y el socio era la persona que facilitaba todo esto. Si él fuera el padre del niño, acusarlo no sería solo una cuestión de infidelidad. Sería desencadenar una guerra que podría destruir a la familia financieramente. Y él lo sabía. 3 hombres, 3 posibilidades. Y una mujer que, de repente, se veía en el centro de una tormenta que ella misma había creado, pero que ahora estaba completamente fuera de su control. La familia exigía respuestas, no susurros, no insinuaciones, no más silencios estratégicos. Querían la verdad científica, irrefutable, innegable. Y fue entonces cuando apareció la vecina, una mujer mayor que vivía 3 casas más adelante, que veía todo, pero nunca decía nada, hasta que el escándalo explotó y ella se dio cuenta de que su silencio estaba protegiendo a la persona equivocada. Buscó a la familia del marido y dijo algo que lo cambió todo. La vi, con uno de ellos, frecuentemente, secretamente, durante los meses en que ella estuvo ausente. La sala quedó en silencio, el tipo de silencio que no es paz, sino el momento antes de la tormenta. ¿Quién? Alguien finalmente preguntó. Y ella respondió con detalles que no dejaban espacio para la duda. Horarios, lugares, la forma en que se encontraban cuando pensaban que nadie estaba mirando. La lista de sospechosos, que ya era pequeña, acababa de hacerse aún más pequeña. La infidelidad ya no era una teoría. Era un hecho confirmado por testigo ocular. Pero todavía había una pregunta sin respuesta. ¿Cuál de ellos era el padre? Porque presenciar encuentros es una cosa. Paternidad biológica es otra completamente diferente. Y fue ahí cuando la familia tomó la decisión que sellaría el destino de todos los involucrados. Exigieron pruebas de ADN. No solo para el niño, sino para los 3 sospechosos. El mejor amigo, el pastor, el socio de negocios. Todos ellos necesitarían proporcionar muestras, y todos ellos necesitarían enfrentar la verdad que estas pruebas revelarían. Las muestras fueron recolectadas en un laboratorio privado. El tipo de lugar que garantiza discreción para familias adineradas que no quieren que sus escándalos se filtren a la prensa. Los tubos fueron etiquetados. Los documentos fueron firmados. Los pagos fueron realizados. Y entonces vino la espera. 72 horas. 3 días que parecerían 3 años. Porque en 72 horas, alguien sería expuesto. Alguien tendría su vida destruida. Y una familia entera sería obligada a enfrentar una verdad para la que ninguno de ellos estaba preparado para aceptar. El marido no podía dormir. Pasaba las noches mirando al techo, imaginando cuál de los 3 hombres en quienes había confiado era el traidor. ¿Su mejor amigo? Imposible. ¿El pastor? Impensable. Su socio. Catastrófico. Todas las opciones eran malas. Pero una de ellas era la verdad. La esposa tampoco dormía. Pero por razones diferentes. Porque ella sabía. Y el peso de ese conocimiento la estaba aplastando de maneras que nunca imaginó posibles. El mejor amigo comenzó a evitar llamadas. Sus excusas se volvieron más elaboradas, más desesperadas. El pastor intensificó sus oraciones públicas.
como si la interpretación de santidad pudiera borrar lo que posiblemente había hecho. El socio de negocios comenzó a mover activos, discretamente, como alguien preparándose para desaparecer, y la familia observaba todo. Cada reacción, cada comportamiento sospechoso, cada señal de culpa, porque en 72 horas ya no necesitarían adivinar. En 72 horas, un resultado de laboratorio revelaría con 99,9% de certeza quién era el padre biológico. Y en esos 3 días, mientras el mundo continuaba girando normalmente afuera, dentro de esa casa, todo se estaba desmoronando. Matrimonio, amistades, sociedades de negocios, fe religiosa, todo fragmentándose mientras esperaban un número, un porcentaje, una verdad científica que no podía ser negociada, manipulada o alejada con rezos. ¿Quién sería la coincidencia del 99,9%? ¿Y qué destruiría cuando finalmente fuera revelado? El laboratorio llamó. Los resultados estaban listos. Y todo lo que la familia creía estaba a punto de hacerse añicos. La enfermera abrió el sobre con ese tipo de cuidado que solo se tiene cuando se sabe que el papel en las manos va a cambiar vidas para siempre. Leyó el encabezado. Luego lo leyó de nuevo. Y cuando finalmente miró a la familia reunida en esa sala pequeña y sofocante, el silencio ya lo decía todo. 99,9% de probabilidad de paternidad, dijo. Y la voz salió más baja de lo que pretendía. El padre biológico está confirmado como... Y dijo el nombre. No era el marido preso. Nunca lo había sido. Era el amigo. El hombre que frecuentaba la casa. El hombre que abrazaba a los niños. El hombre que consolaba a la esposa mientras el marido se marchitaba tras las rejas. La madre de la esposa soltó un grito. No fue un grito de sorpresa. Fue un grito de quien vio la mentira finalmente hacerse pedazos tan pequeños que ya no se pueden pegar de vuelta. Su padre se levantó de la silla tan rápido que la silla cayó. Miró a su hija como si estuviera viendo a una extraña. Como si, en ese segundo, todos los años de convivencia hubieran sido borrados. Lo sabías, dijo. No era una pregunta, era una acusación. Siempre lo supiste. ¿Y la esposa? La esposa no lloró. Se quedó quieta. Los ojos fijos en el papel, como si, al no moverse, pudiera congelar el tiempo. Como si la verdad pudiera deshacerse si simplemente no reaccionaba. Pero la verdad no se deshace. La verdad no negocia. Su hermano, el mismo que había defendido el honor de la familia, que había jurado que el marido era un loco celoso, que había difundido por el vecindario que ese hombre era un mentiroso violento. Ese hermano ahora estaba apoyado contra la pared, la mano en la boca, los ojos abiertos de par en par, porque había sido cómplice. Había ayudado a construir la prisión donde el cuñado se pudrió. Y ahora, con un papel de laboratorio en la mano, descubría que había destruido a un inocente. ¿Sabes qué es peor que traicionar a alguien? Es hacer que todos crean que la víctima es el villano. Es darle la vuelta a la narrativa. Es transformar al traicionado en agresor. Y esa familia había hecho exactamente eso. Habían tomado a un hombre que amaba a su esposa, que confiaba en ella, que creía que esos niños eran suyos, y lo habían transformado en un monstruo, porque era más fácil creer que él estaba loco que admitir que ella era infiel. Ahora, con el ADN en las manos, ya no había dónde correr. La noticia llegó a la prisión esa misma tarde. Uno de los guardias, que conocía la historia, llevó el resultado al marido personalmente. Dijo que nunca había visto a un hombre desmoronarse y reconstruirse al mismo tiempo. El marido leyó el papel 3 veces. Luego, simplemente dobló el documento, lo puso en el bolsillo de la camisa y miró por la ventana de la celda. Lo sabía, dijo, más para sí mismo que para el guardia. Siempre lo supe, pero nadie creyó, nadie quiso creer. Y allí, en esa celda fría y estrecha, tomó una decisión. Ya no iba a luchar para probar su inocencia. La inocencia ya estaba probada. Ahora, iba a luchar por lo que le habían quitado: dignidad, reputación y el derecho de volver a empezar sin cargar el peso de una mentira que nunca fue suya. Mientras tanto, afuera, la esposa estaba enfrentando algo que ningún papel de ADN podría revertir: la humillación pública.
Porque en 2025, la verdad no se queda encerrada en una sala de tribunal. La verdad se filtra. La verdad se difunde. La verdad se vuelve post, se vuelve comentario, se vuelve titular. Alguien sacó una foto del resultado del ADN. En menos de 6 horas, la historia estaba por todas partes. Grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. La mujer que había destruido la vida del marido ahora tenía su nombre asociado a una de las traiciones más calculadas que Internet jamás había visto. ¿Y el Internet? El Internet no perdona. Los comentarios eran brutales. Se merece todo lo que le está pasando. Imagina cuántos hombres están criando hijos que no son suyos por culpa de mujeres así. Espero que nunca más tenga paz. Y lo peor, el marido debería demandarla por cada segundo que pasó preso. Y él iba a hacer exactamente eso. Pero el verdadero terremoto no fue en la vida de ella. Fue en la vida del padre biológico. Porque este hombre, este amigo de la familia, no era solo un amigo cualquiera. Era una figura conocida en la comunidad, respetado, casado, padre de otros hijos. Y ahora, con el ADN confirmado, la máscara había caído. La esposa de él se enteró por los vecinos. Imagina la escena. Estás en casa, ocupándote de tu vida, y de repente 3 personas te mandan el mismo enlace. Lo abres. Y ahí está. El nombre de tu marido. Confirmado como padre de niños que no son tuyos. Niños que él ayudó a criar mientras otro hombre era encarcelado injustamente. Ella pidió el divorcio el mismo día. Ni siquiera esperó a que llegara a casa. Le mandó un mensaje. Recoge tus cosas, no vuelvas más. ¿Y la reputación de él? Destruida. El trabajo que tenía, perdido. La iglesia a la que asistía, expulsado. Porque la traición ya es grave. Pero una traición que destruye a una familia entera, que pone a un hombre inocente en prisión, que engaña a los niños sobre su propia identidad. Eso no tiene vuelta atrás. Hay una estadística que debe mencionarse aquí. En Nigeria, estudios recientes muestran que 1 de cada 4 hombres descubre, a través del ADN, que los hijos que creían que eran suyos no son biológicamente suyos. 1 de cada 4. Esta familia, esta historia, este hombre preso, se convirtieron en parte de una epidemia silenciosa que atraviesa el mundo entero. La epidemia de la paternidad fraudulenta. Y para este hombre, preso tras las rejas, la traición era absoluta. No podía confrontar al hombre que destruyó a su familia. No podía tocar la puerta, exigir explicaciones, mirar a los ojos del traidor y preguntar, ¿por qué? Solo podía esperar. Esperar que la justicia finalmente hiciera el trabajo que debería haber hecho desde el principio. Pero aquí está el giro. Aquí está el momento donde la historia cambia de dirección. Porque este hombre, al que todos llamaron loco, violento, celoso, este hombre ahora era oficialmente la víctima. Y no era víctima de una sola cosa. Era víctima de traición, de falsa acusación, de prisión injusta, de destrucción de reputación. Y, peor aún, de haber sido obligado a creer que niños que amó como suyos nunca fueron realmente suyos. El abogado de él presentó 3 demandas el mismo día. Una contra la esposa, por fraude de paternidad y prisión injusta. Una contra el padre biológico, por daños morales y complicidad en la destrucción de su vida. Y una contra la familia de ella, por difamación y persecución. Pero la verdadera batalla no era en el tribunal. La verdadera batalla era por la narrativa. Porque durante años, la historia contada fue: marido violento encarcelado por amenazar a esposa e hijos inocentes. Ahora, la historia real finalmente estaba siendo escrita. Hombre inocente encarcelado por descubrir traición de la esposa. ADN confirma que los hijos no son suyos. ¿Y sabes qué pasa cuando la narrativa cambia? Las personas que te condenaron empiezan a pedir disculpas. Los vecinos que te dieron la espalda empiezan a decir que siempre sospecharon que algo andaba mal. La policía que te arrestó empieza a revisar el caso. ¿Y el sistema que te falló? Bueno, el sistema rara vez pide disculpas, pero puede ser obligado a compensar. La madre de la esposa, que había sido una de las principales voces contra el marido, ahora estaba en silencio. No podía mirar a las nietas sin sentir la culpa. Porque esas niñas, inocentes en todo esto, ahora cargaban el peso de una verdad que nadie quería que supieran. Tenían un padre que estaba preso injustamente, y otro padre, el biológico, que había destruido todo a su alrededor.
¿Cómo le explicas esto a una niña? ¿Cómo miras a los ojos de una niña de 7 años y le dices, ¿recuerdas al tío que siempre venía aquí? Él es tu padre de verdad. ¿Y recuerdas al papá que está preso? Él no es tu padre biológico, pero fue el único que realmente te amó. Esta es la parte que el ADN no puede resolver. Puede confirmar la sangre, pero no puede borrar recuerdos. No puede deshacer los años de mentira. No puede devolverle al hombre preso las noches que pasó despierto, imaginando si las hijas todavía se acordaban de él. Pero él no se rindió, porque ahora, finalmente, tenía algo que nadie podía quitarle: la verdad. Y la verdad, aunque llegue tarde, todavía tiene poder. Todavía puede cambiar el juego. Todavía puede transformar al villano en héroe y al héroe en villano. Desde dentro de la celda, se hizo una promesa a sí mismo. Cuando saliera, y ahora sabía que iba a salir, no iba a gastar energía en venganza. Iba a gastar energía en reconstrucción. Iba a reconquistar la dignidad. Iba a limpiar su nombre. Iba a demostrarle al mundo que no era el monstruo que pintaron. Era simplemente un hombre que amó demasiado y que confió en la persona equivocada. Y esa decisión, esa elección de buscar redención en lugar de venganza, eso no era debilidad. Ese era el tipo de fuerza que solo quien ya lo perdió todo puede tener. Porque cuando ya no tienes nada que perder, finalmente entiendes lo que realmente importa. Y lo que importa no es destruir a quien te destruyó. Es reconstruirte a pesar de quien te destruyó. La verdad había sido enterrada. Durante años, permaneció oculta bajo mentiras, manipulación y silencio cómplice. Pero ahora, con el ADN en mano, él podía reescribir la narrativa, incluso desde detrás de las rejas. Podía demostrar que la verdad siempre vence. Tal vez no en el momento que uno quiere, pero vence. Y entonces surge la pregunta que nadie podía dejar de hacer. ¿Qué hace un hombre sin nada que perder cuando el mundo finalmente conoce la verdad? ¿Qué sucede cuando la víctima se convierte en el símbolo de una injusticia que miles de otros hombres también viven en silencio? La respuesta estaba a punto de cambiarlo todo. Había sido traicionado, encarcelado, públicamente humillado. Pero la evidencia de ADN le dio algo que nadie podría quitarle: la verdad. Y él la convertiría en un arma. Porque esto es lo que nadie esperaba. Un hombre tras las rejas no significa un hombre derrotado. Y este marido tenía algo que la mayoría de los prisioneros no tienen: documentación irrefutable de que había sido víctima de una farsa que duró años. No iba simplemente a esperar su liberación. Iba a reconstruir su vida mientras todavía estaba preso. Primera jugada: o a divorcio. Incluso dentro de la prisión, contrató a un abogado. Y no fue cualquier proceso de divorcio. Fue una petición explosiva que citaba fraude conyugal, paternidad fraudulenta y daños morales. El documento tenía páginas. Cada página detallaba una mentira. Cada línea era una prueba de traición. Este niño no es mi responsabilidad biológica, decía el proceso. Fui engañado a creer en paternidad a través de fraude deliberado y sostenido. Solicito anulación de todas las obligaciones parentales y compensación por daños psicológicos. La esposa recibió los papeles en casa. Testigos dijeron que se quedó sin sangre en el rostro, porque ahora no era solo vergüenza privada, era proceso legal, era público, era permanente. Pero no se detuvo ahí. Segunda jugada: exposición pública de la paternidad biológica. Su abogado hizo algo ingenioso. No solo presentó la prueba de ADN al tribunal, la filtró estratégicamente a los medios locales. De repente, toda la ciudad sabía no solo que el marido había sido traicionado, sino quién era el verdadero padre. Y el nombre de ese hombre estaba en todas partes. Los periódicos locales publicaron titulares: hombre encarcelado descubre que hijo no es suyo tras prueba de ADN. Los foros online explotaron. Los comentarios en redes sociales se multiplicaron por miles. La historia se propagó como el fuego, y en cada versión había 3 personajes claros: la víctima injustamente encarcelada, la esposa mentirosa y el padre biológico cómplice. La opinión pública dio un giro de la noche a la mañana. Antes, era visto como un criminal. Ahora, era un símbolo. Un hombre que sufrió la doble traición. Por su esposa en casa y por el sistema que lo encarceló. La gente comenzó a cuestionar el caso original.
¿Será que fue inculpado?, preguntaban. ¿Será que la esposa estuvo involucrada desde el principio? No importaba si estas teorías eran verdaderas. Lo que importaba era la narrativa, y la narrativa ahora estaba de su lado. Tercera jugada. La evidencia oculta. Y entonces llegó la revelación que nadie vio venir. Durante el proceso de divorcio, el abogado del marido presentó algo sorprendente: correos electrónicos, mensajes de texto, fotografías con metadatos de fecha, un rastro digital completo que probaba que él había sospechado de la traición mucho antes de ser encarcelado. Él lo sabía. Siempre lo supo. En los meses anteriores a su encarcelamiento, había notado las señales, los mensajes borrados, las salidas tardías, las excusas inconsistentes, y como cualquier hombre que siente el suelo desmoronarse bajo sus pies, comenzó a documentar, discretamente, metódicamente. No había confrontado a su esposa porque quería estar seguro. Quería evidencias sólidas antes de destruir su matrimonio. Pero entonces llegó la prisión. Y durante 2 años, esa evidencia quedó guardada, esperando. Ahora, estaba siendo presentada al mundo. Y eso lo cambiaba todo. Porque ya no era solo hombre descubre traición después de la prisión. Era hombre sospechaba de traición. Fue encarcelado antes de poder actuar. Y ahora es vindicado por la ciencia. Era una narrativa de injusticia en capas. De un hombre que tuvo razón todo el tiempo pero que nunca tuvo la oportunidad de probarlo. La redención social fue inmediata y brutal. La esposa perdió su trabajo. La empresa donde trabajaba prescindió de sus servicios debido a circunstancias personales incompatibles con los valores corporativos. Traducción: no querían la vergüenza pública asociada a su marca. El padre biológico enfrentó un ostracismo total. Los amigos dejaron de contestar llamadas. La familia cortó contacto. Los vecinos evitaban el contacto visual. Se convirtió en un paria social, marcado públicamente como el hombre que destruyó una familia, mientras el marido traicionado sufría tras las rejas. En redes sociales, surgieron grupos de apoyo. Justicia para miles de miembros. Posts diarios exigiendo revisión del caso criminal. Peticiones digitales pidiendo su liberación inmediata. Abogados ofreciéndose a trabajar sin costo en la apelación. El hombre en prisión se había convertido en un símbolo de traición sobrevivida. Y desde su celda observaba todo desarrollarse. Cada noticia, cada post, cada giro en la opinión pública. Había perdido años de su vida. Había perdido su libertad, su matrimonio, su reputación, pero ahora estaba recuperando su dignidad. Y cada día, la balanza de la justicia social se inclinaba más hacia su lado. Los tribunales comenzaron a moverse más rápido. La presión pública funcionaba. Se programaron audiencias. El caso fue reabierto para análisis. Los abogados comenzaron a cuestionar si la evidencia original que lo condenó había sido manipulada. Los testigos fueron reconvocados. La maquinaria judicial, que antes lo había aplastado, ahora comenzaba a trabajar a su favor. Pero en medio de toda esa vindicación legal, toda esa victoria social, toda esa reconstrucción de reputación, había una sombra, una pregunta que nadie quería hacer, pero que flotaba sobre todo. ¿Y el niño? Porque en el centro de toda esa tormenta de procesos judiciales, titulares de diarios y ostracismo social, había un niño. Un chico que no pidió nacer, que no eligió a sus padres, que no creó esta situación. Un niño cuya identidad estaba siendo destrozada en tiempo real, en plaza pública, para consumo de millones. Ese niño había crecido llamando papá a un hombre. Había construido recuerdos, aunque pocos, aunque distantes. Había formado su identidad en torno a una mentira que ahora estaba siendo expuesta de la forma más brutal posible. Y mientras los adultos peleaban sus batallas legales y sociales, mientras recuperaban dignidades y destruían reputaciones, nadie estaba preguntando qué significaba esto para él. Nadie estaba preguntando qué le sucede a un niño cuando su origen se convierte en titular, cuando su ADN se vuelve evidencia judicial, cuando el mundo entero sabe que él es el producto de una traición, de una mentira, de una farsa. El marido había reconquistado su dignidad, la esposa y el padre biológico habían perdido las suyas, la justicia social había sido servida.
La balanza se había equilibrado. ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio para un niño inocente, atrapado en un escándalo que él no creó, cargando un peso que él no eligió? Porque aquí está la verdad incómoda que nadie quiere enfrentar. En historias de traición y venganza siempre hay víctimas colaterales. Y muchas veces, esas víctimas son las que menos voz tienen para defenderse. El tribunal podía disolver un matrimonio. La sociedad podía juzgar a los culpables. Los medios podían contar la historia. Pero ¿quién iba a decidir el futuro de ese niño? ¿Quién iba a mirar a ese chico y decir: tú importas, tu inocencia importa, tu futuro importa más que nuestra necesidad de justicia o venganza? Esa era la pregunta que estaba a punto de definir el desenlace final de esta historia. Porque la familia había sido destruida de forma irreparable. La confianza había sido obliterada. Los lazos estaban cortados. Pero quedaba una decisión. Una elección que probaría si la búsqueda de justicia podía coexistir con compasión. Si la sed de venganza podía convivir con misericordia. El marido había probado su inocencia. Había reconquistado su reputación. Había ganado en los tribunales de ley y de opinión pública. Pero ahora enfrentaba una elección diferente. Una que no podía ganarse con evidencias de ADN o procesos judiciales. Una que exigía algo mucho más difícil que vindicación. Exigía humanidad. Y cómo esa familia destrozada, rota más allá de cualquier reparación, decidiría el futuro del niño revelaría si todavía había espacio para la redención en medio de las ruinas de la traición. La respuesta estaba llegando. Y ella definiría no solo el destino de un niño, sino el verdadero carácter de todos los involucrados en este desastre humano. El ADN reveló la verdad. Los tribunales entregaron justicia. Pero la pregunta más difícil, ¿qué pasa con un niño inocente?, aún no tenía respuesta. Porque al final del día, ese niño de 3 años no pidió nacer en medio de una red de mentiras. Él no eligió tener una madre manipuladora, ni un padre biológico cobarde. Y ciertamente no eligió ser criado por un hombre que ahora descubría no tener ningún lazo de sangre con él. Y aquí está lo que hace este caso aún más cruel. La ley es clara cuando se trata de responsabilidad parental. El padre biológico tiene obligaciones legales ineludibles. Pero la madre, aquella que orquestó todo este fraude, aquella que traicionó la confianza de 2 hombres y expuso a un niño a un futuro incierto, ella también enfrentaría las consecuencias. Los tribunales determinaron que el padre biológico asumiera la responsabilidad parental inmediata. No había elección. Él había huido de la paternidad durante 3 años, pero el ADN no miente, y la justicia española no perdona negligencia paterna comprobada. Él estaría obligado a registrar al niño, asumir la custodia y proporcionar todo el apoyo financiero necesario. La esposa perdió el derecho a la custodia. El fraude de paternidad no es solo una mentira personal, es un crimen que afecta el bienestar de un niño. El juez fue categórico en la sentencia. Ella había manipulado documentos, engañado al marido y privado al niño de conocer su verdadero origen. El tribunal consideró que ella representaba un riesgo moral para el niño. Pero la decisión más sorprendente, el giro que nadie esperaba, vino del hombre que tenía todos los motivos para alejarse completamente. El marido preso, aquel que sufrió la doble traición de estar encarcelado y descubrir que crió al hijo de otro hombre. Él tomó una decisión que conmocionó a todos. Él podría haber abandonado al niño completamente. Legalmente, no tenía ninguna obligación. El ADN probó que no había lazo biológico. La ley lo liberaba de cualquier responsabilidad. Cualquier persona entendería si simplemente daba la espalda y comenzaba su vida de nuevo sin ese doloroso recordatorio de la traición. Pero él hizo algo diferente. Anunció públicamente que mantendría el apoyo emocional y financiero para el niño. No porque la ley lo obligara, sino porque su conciencia lo exigía. Sus palabras fueron simples, pero cargadas de una dignidad moral que pocos logran alcanzar. Yo crié a ese niño durante 3 años. La traición fue de los adultos, no de él. Él me llama papá. Y mientras tenga fuerzas, no voy a dejar que sienta que fue abandonado por mi culpa. Esta decisión creó la 6ª y última ola de conmoción pública en este caso. Porque aquí estaba un hombre que lo perdió todo. Su libertad, confinada en una celda. Su familia, destruida por mentiras. Su confianza,
destrozada por la traición conyugal, y aún así, eligió la compasión. Mientras el padre biológico asumía la custodia por obligación legal, el marido traicionado ofrecía apoyo por elección moral. La diferencia era abismal. Un hombre forzado a ser padre porque el ADN lo obligaba. Otro hombre eligiendo actuar como padre a pesar de que el ADN probaba que no lo era. Y esa es la complejidad brutal de la verdad. Destruye ilusiones, pero también revela el carácter. La esposa que tramó este fraude esperaba que el secreto permaneciera enterrado para siempre. El padre biológico esperaba huir de las consecuencias indefinidamente. Ambos apostaron a que la verdad nunca saldría a la luz. Pero la verdad salió. Y cuando salió, no solo expuso las mentiras, obligó a cada persona involucrada a revelar quién realmente era. La esposa se reveló como una manipuladora dispuesta a sacrificar el bienestar de un niño para proteger sus intereses. El padre biológico se reveló como un cobarde que solo asumió responsabilidades cuando la ley lo obligó. Y el marido preso, aquel que todos presumían ser solo un criminal más, se reveló como el único adulto en esta tragedia con integridad moral suficiente para poner el bienestar del niño por encima de su propio dolor. ¿Y qué sucedió con cada uno de ellos después de que la verdad explotara? El marido preso continúa cumpliendo su sentencia. No puede cambiar el crimen que cometió. Y la justicia seguirá su curso. Pero su imagen pública fue completamente rehabilitada. Ya no es visto solo como un criminal. Es visto como una víctima que mantuvo su dignidad incluso en las peores circunstancias. Perdió su libertad física, pero recuperó algo mucho más valioso, su honor. La esposa está socialmente exiliada. La comunidad que una vez la vio como una madre dedicada, ahora la ve como la arquitecta de un fraude cruel. Perdió la custodia del hijo, perdió la credibilidad pública y perdió cualquier simpatía que pudiera tener como esposa de un hombre preso. Ahora depende financieramente del padre biológico, el hombre con quien traicionó a su marido. La ironía es brutal. Destruyó una familia para quedarse con él, y ahora está atrapada en una relación construida sobre mentiras y resentimiento mutuo. El padre biológico tuvo su carrera destruida. Cuando la noticia se difundió de que había embarazado a una mujer casada y luego huyó de la responsabilidad durante 3 años, su reputación profesional se evaporó. Perdió contratos, perdió clientes y perdió el respeto de la comunidad. Ahora está legalmente obligado a criar a un niño que intentó desesperadamente evitar, forzado a asumir una paternidad que rechazó hasta ser expuesto públicamente. ¿Y el niño? El niño que nunca pidió estar en el centro de esta tormenta, vive ahora con el padre biológico, según lo determinado por el tribunal. Pero continúa recibiendo apoyo financiero y emocional del hombre que lo crió en los primeros 3 años de vida. 2 figuras paternas, una por obligación legal, otra por elección moral. Esta es la realidad cruda que el ADN reveló. La verdad no resolvió todos los problemas. No borró la traición ni revirtió los años de mentiras. Pero hizo algo fundamental. Redistribuyó las responsabilidades de acuerdo con la realidad, no de acuerdo con la fantasía que la esposa había construido. Y aquí está la lección moral que emerge de esta tragedia familiar. En un escándalo construido sobre mentiras, la verdad se convirtió en la única moneda que valía la pena poseer. El hombre tras las rejas perdió su libertad, pero recuperó su honor. Y en una sociedad obsesionada con el estatus y las apariencias, esto demostró ser la victoria definitiva. Porque al final del día, puedes perderlo todo: tu libertad, tu familia, tu paz mental. Pero si mantienes tu integridad, si haces las elecciones morales correctas, incluso cuando el mundo entero te daría una excusa para no hacerlas, preservas lo único que nadie puede quitarte: tu dignidad. La esposa tenía libertad, pero perdió su dignidad al elegir la mentira. El padre biológico tenía una vida cómoda, pero perdió su reputación al huir de sus responsabilidades. Y el marido preso, confinado en una celda, recuperó su honor al hacer lo correcto por un niño que ni siquiera era biológicamente suyo. Esta es la verdad que la ciencia reveló y que la moralidad confirmó. El ADN dijo, 99.9%, el padre estaba en prisión. Y la respuesta, escondida en traición, revelada a través de la ciencia, mostró que la verdad, sin importar cuán dolorosa sea, es el único fundamento sobre el cual una familia puede sostenerse. Porque cuando construyes una vida sobre mentiras, eventualmente los cimientos se desmoronan. Y cuando se desmoronan, solo queda una pregunta:
¿Quién eres realmente cuando la verdad finalmente sale a la luz? ¿Ya enfrentaste un momento en que la verdad destruyó todo lo que creías? ¿Qué habrías hecho en su posición? ¿Mantendrías el apoyo para un niño que no es biológicamente tuyo? ¿O considerarías que la traición justificaría una ruptura completa? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te hizo reflexionar sobre la complejidad de la verdad, la familia y la moralidad, suscríbete al canal para más revelaciones de dramas familiares que desafían todo lo que pensamos saber sobre relaciones, responsabilidad y redención. Porque en el mundo real, la verdad siempre es más complicada, más dolorosa y más necesaria que cualquier mentira cómoda.